Y a estas horas, Colorados definen, entre otros temas, la estrategia para promover el juicio político contra ministros de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Recordemos que anoche el PLRA aceptó la propuesta colorada y ahora Jazmín García nos amplía la información desde la ANR. Contigo, Jazmín. Sí, a pesar justamente de la disidencia generada en estos días, sobre todo en la Cámara de Diputados, de donde precisamente debe nacer el libelo acusatorio, recordemos que nada más ayer 8 de los miembros de la oficialista de la ANR, de la bancada A, se retiraron de la misma justamente por su oposición aparente a este tema. Sin embargo, en la sesión extraordinaria que acaba ya de culminar en la Junta de Gobierno de la ANR, se votó finalmente a favor de llevar a juicio político a 4 ministros de la Corte Suprema de Justicia, además del presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Alberto Ramírez Zambonini. Esto es lo que decía al respecto Lilian Samaniego sobre la sesión. No fue por mayoría. Sí, hubo una propuesta en oposición al juicio político. ¿Lo de Ramírez Zambonini? No, al juicio político. Un voto que era que fue la propuesta y lo demás 56 votos a favor y 1 en contra. ¿Cuándo se presentaría ya el nivel acusatorio en diputados? A partir de hoy se inicia el trabajo que lo van a hacer calificados juristas que tiene el partido y en la semana que viene nosotros vamos a estar presentando. ¿Lo de Ramírez Zambonini podría ser un elemento de ¿Cómo? ¿Estuvieron representadas las 3 bancadas? ¿De acuerdo? Estuvieron todos, estaban invitados todos. Presidenta, La decisión institucional, hubo quórum correspondiente, por lo tanto es todo formal, oficial. Y bueno, y con esto que ocurrió, ya Lilian Samaniego asegura que es un mandato imperativo del Partido Colorado llevar adelante esta intención de llevar entonces a juicio político a Víctor Núñez, César Garay, Sindulfo Blanco y Óscar Bajac, además del presidente del Tribunal